Pues vamos a hablar de tecnología una semana más, con SCL Consulting aprendiendo cosas útiles de aplicación para las empresas, nuevas tendencias, nuevas tecnologías. Nos acompaña hoy Sergio Porcar, socio de SCL Consulting. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros de nuevo. Me alegra mucho ver por aquí a Sergio, que hace mucho que no coincidíamos en estos micrófonos. Por la compañía ya sé que todo bien, que ya nos lo cuenta José María, que es quien más viene. Sergio Porcar también bien. Sergio Polcar bien, estamos hablando de hecho que las vacaciones pintan seguir trabajando y es como nos divertimos trabajando, pues eso está bien también. Eso es que hay buenos planes, ¿no? Ya contábamos la semana pasada al máster que empieza en octubre, que hay que inscribirse ya y que hay que apuntarse ya a poder ser, ¿no? Cuanto antes, ¿no? O sea, que para que los alumnos aprendan también de estas tecnologías, que hay trabajo en todas estas tendencias, en todas estas tecnologías y cositas nuevas que van saliendo, ¿no, Sergio? Sin duda, yo creo que tanto las empresas ahora, que Antonio seguro que nos cuenta un montón de cosas de lo que están haciendo las empresas del IBEX 35, pero la gente que se tiene que incorporar al mercado laboral está muy activa, que cada vez hay más apuntados a los másters, la tecnología yo creo que es un punto diferenciador ahora mismo y todo el mundo quiere estar allí, o sea que sí, que esto es jornada continua. Pues vamos a ello, vamos a aprender hoy con Antonio, como dice Sergio, Antonio Crespo, que es el director general de Queen Wellington Redwood Group. Don Antonio Crespo, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Y que vamos a hablar de algo que se llama Lean, creo que lo he dicho bien, escrito L-E-A-N. Ahora pregunto qué aplicación tiene esto en el mundo de la tecnología y en las empresas, pero ¿esto significa algo? Sí, bueno, encantado de estar aquí con vosotros. Me estabas preguntando cuál es la significación, ¿no? ¿Cuál es el significado literal que tiene? Yo el significado literal, la verdad es que no me gusta mucho porque creo que puede conducir a un error, ¿no? Yo lo he buscado y he encontrado, bueno, pues un par de definiciones, por contarlo, Antonio, a la gente, compartirlo con Sergio, el que dice que es algo así como delgado, flaco o magro, algo así. He dicho, pues yo con la tecnología no le veo mucho que ver, ¿no? Entonces digo, voy a preguntarle a Antonio a ver qué es esto de Lean. Sí, bueno... O he buscado mal. Como has buscado muy bien y creo que has acertado, y lo cierto es que como ahora estamos todos preparando la operación Bikini, pues supongo que... Sí, he dicho, mira, igual es que vamos a darlo de... Claro, mira. El estar magro está a la orden del día, ¿no? Bueno, lo cierto es que el Lean no es un concepto nuevo, es un concepto que lleva ya varias décadas en el mercado, es un concepto que además lo inician los japoneses de Toyota hace ya muchísimas décadas y que lo único es que en principio estuvo aplicado en el entorno fabril, ¿no? Para la búsqueda de desperdicios, para eliminar todas esas grasas que todos somos conscientes que tienen las grandes organizaciones y que yo diría que en la última década y probablemente también como fruto de la crisis y en la búsqueda de mayores eficiencias, sobre todo en las grandes organizaciones, pues cada vez está trascendiendo mucho más el mundo fabril o el mundo de la manufactura y está entrando de lleno en el mundo de los servicios, ¿no? Yo creo que todos los que trabajamos, bien sea como proveedores o bien directamente en las grandes corporaciones, pues somos conscientes de que muchas veces hay grasa en la corporación, los procesos no solucionan muchas de las problemáticas y es necesario dar una vuelta de tuerca a esos procesos, ¿no? En esa industrialización o en esa mayor madurez de las compañías, en la industrialización de los servicios, pues no solamente tenemos que tocar los procesos, sino que tenemos que tocar otra serie de variables que son las que precisamente incorpora Lean en sus postulados, ¿no? Quizás como resumen, pues Lean no es un método, sino es más una filosofía, es una manera de trabajar que a día de hoy pues está aplicándose cada vez más en las grandes organizaciones. Yo me había propuesto no hablar demasiado y no interrumpir mucho a las preguntas preestablecidas, pero ya se me van ocurriendo cosas, con lo cual ya voy a empezar, si os parece. Porque además todo esto me ha recordado, empezando por el tema de los japoneses, yo una vez estuve en un... No es un workshop porque fue algo bastante largo, o sea, duró bastantes días, por no decir semanas, y fue muy interesante, que fue por un tema de Kaizen, que también es como una metodología japonesa. Bueno, está el Muda, bueno, el Just in Time. Entonces, todo esto que viene de Japón, Just in Time, Kaizen, Lean, ¿todo al final es el mismo concepto con una aplicación diferente o son cosas totalmente diferentes, Antonio? No sé si también desvío un poco del Lean, pero por enganchar un poco el tema Japón, ¿no? Que creo que es donde surgen un montón de metodologías de este estilo muy interesantes. No lo desvías, sino que lo centras, ¿no? Porque de hecho Just in Time fue precisamente uno de los nombres o una de las ideas que en su momento pues los ingenieros de Toyota pues pusieron en marcha y que fueron el germen de lo que luego se llamó el sistema de producción de Toyota, ¿no? La palabra Lean en realidad
realidad es una palabra que digamos que utilizaron unos americanos ya posteriormente, ya de manera más reciente, para aplicar todas esas mejores prácticas donde está el just in time, donde están los Kaizen, donde están muchos de estos aspectos que tú estás mencionando, pues para, digamos, darle un barniz nuevo, un barniz más vinculado, si quieres, con el mundo actual, alejándolo además del mundo Toyota, que yo creo que todos lo identificamos como algo más orientado a la producción, más orientado a la fábrica, y para que realmente tuviese un conocimiento muchísimo mayor en el mundo occidental. Pero vamos, son exactamente los mismos conceptos que tú estás mencionando. Okay. Volviendo a la pregunta que le hacía yo antes a Antonio, por centrar bien el tiro y para que mi madre, que nos estará escuchando, lo entienda, cuando hablamos de Lean hablamos de la operación Bikini en las empresas. Básicamente. Vale. ¿Por dónde pasa esa operación Bikini en las empresas? ¿Cómo se consigue? Métodos hay un montón, al menos cuando se busca de verdad la operación Bikini. En el caso de eliminar grasa en las empresas, desde Lean, porque se habla de modelo Lean, de generación Lean, ¿qué se propone? ¿Cómo se logra? En realidad el Lean tiene varios componentes, ¿no? En esa eliminación no solamente es eliminación de la grasa, yo creo que eliminación de la grasa es uno de los aspectos, y Lean sobre todo lo que hace es volver a poner al cliente en el centro, ¿no? Yo creo que a día de hoy todos los que estamos en el mundo de los negocios, pues la palabra clave de la que solemos hablar es el cambio, ¿no? El cambio, se nos llena la boca a todos hablar de que todos los postulados están cambiando. Y yo creo que para todos aquellos de nosotros, ¿no? Y Sergio, tú también eres un experto en estos temas, que nos dedicamos a la tecnología, yo creo que la combinación de tecnología y cambio lo que ha provocado a día de hoy es que muchos de los postulados que teníamos nosotros en el pasado pues se están resquebrajando, ¿no? Y al final la tecnología lo que nos está de alguna manera permitiendo es volver a llegar al cliente, llegar de manera directa, ¿no? Y aunque suene mucho atópico, pues dentro de estos argumentos podemos incluso señalar, ¿no?, lo que solemos decir últimamente, y es que los grandes bancos pues cada vez tienen mayores competidores fuera incluso del sector bancario, porque al final el que es el propietario del cliente es el propietario del negocio, y eso lo sabemos todos. La tecnología te permite llegar de una manera mucho más directa, sin ningún tipo de intermediario, al usuario final y al cliente, y eso hace que el panorama haya cambiado drásticamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el modelo en el que nosotros vivimos, ¿no?, y es un modelo completamente rupturista incluso con la propia educación que tenemos, ¿no? Nuestra educación, por su propia definición, ha sido una educación muy deductiva, ¿no? Nos daban una serie de razonamientos, A es B, B es C, pues A es C, ¿no? Y sin embargo ahora, en esa combinación del cambio y en esa combinación de la importancia del cliente, de la competencia y de que la tecnología te permite llegar al cliente, pues ahora ya somos empíricos por definición, ¿no? Y al ser empíricos por definición, eso hace que los postulados deductivos que teníamos ya no valen, ahora ya todo es inductivo, y ahora de lo que se trata es de volver nuevamente al cliente, de analizar qué es lo que quiere el cliente, ¿no? Nosotros en muchos de los proyectos que tenemos con grandes compañías del IBEX, pues al final muchos de los responsables y de los directivos de diferentes departamentos pues nos expresan, ¿no? Si es que es verdad que a día de hoy ya no tenemos una comunicación directa con el cliente para saber qué es lo que quiere. Y a lo mejor mucho de lo que nosotros estamos haciendo pues ya no tiene sentido. Y lo que hay que hacer es volver a preguntarle al cliente, oye, ¿qué es lo que quieres? Y vamos a construir el proceso, pero vamos a hacerlo desde el cliente, ¿no? Y vamos a intentar eliminar pues muchas de las trabas que nosotros tenemos como organización. Y muchas veces la propia organización es una traba, ¿no? Sobre todo en España y en culturas más latinas, donde el peso de la jerarquía es un peso muy fuerte, yo creo que hemos llegado a un extremo de verticalizar los negocios, ¿no? Y al final, cuando tú verticalizas demasiado el negocio y conviertes la organización en un conjunto de silos, es muy difícil que haya alguien que tenga una visión transversal, porque el cliente por propia definición es transversal. Y tú cuando montas un proceso lo tienes que hacer, perdón por el palabra de consultor, end-to-end, extremo a extremo, ¿no? Y la organización no puede ser una traba para que tú puedas implantar un proceso, ¿no? Con lo cual, todo ese cambio, que no solamente es un cambio de procesos, es un cambio organizativo, es un cambio de métricas, es un cambio, que lo estábamos hablando antes de la entrevista, es un cambio de comportamiento y es un cambio de actitud. Es un cambio donde lo que buscas precisamente es empoderar, con perdón de la palabra, ¿no? Aquí, perdón de la palabra, pero creo que ya está aceptada en la 23 edición del Diccionario de la Real Academia, ¿no? El empowerment que dicen los ingleses, el verdaderamente dar a tus empleados la capacidad para que ellos te cuenten qué es lo que ven, para que te cuenten cómo mejorar el proceso, ¿no? Esto, Antonio, ¿cómo se aplica y dónde lo hemos aplicado en una empresa? ¿Cómo es este proceso, esa implantación de la que hablabas ahora? Bueno, es una implantación donde lo primero que se necesita es un absoluto compromiso por parte de los principales mandos.
quizás porque sobre todo a nivel de mando intermedio es donde nosotros nos encontramos con las principales resistencias. Hay un cambio cultural que es implícito, ¿no? Esta misma mañana pues estábamos hablando con la directora de tecnología de Telefónica, ¿no? Y ella misma pues nos decía que bueno, ella es una firme convencida de Lean y de todos estos postulados, pero su principal problema lo tiene pues para convencer a sus niveles intermedios de que verdaderamente esta es la forma de proceder, ¿no? Con lo cual, como en todo cambio cultural, pues la respuesta a tu pregunta me temo que es una respuesta difícil. Lean en lo que consiste es en un conjunto de herramientas donde incluso implica un cambio de liderazgo dentro de la organización, ¿no? Ya no es el jefe o ya no es el director el que tiene que saber las respuestas, lo que tiene es que ser capaz de formular las preguntas, ¿no? Y por eso de ahí el concepto de empowerment, ¿no? Hay un conjunto de herramientas que van a colación de Lean, ¿no? Hay una en concreto que a mí me gusta mucho relacionada con la pregunta que tenías antes, ¿no? La voz del cliente, ¿no? Es entender nuevamente desde el cliente qué es lo que el cliente pide, ¿no? Cuál es la voz que él tiene, ¿no? Cuáles son las actividades que nosotros tenemos en un determinado proceso, cuánto tiempo estamos tardando en esas actividades, ¿no? ¿Dónde están esos tiempos muertos, ¿no? Y muchas veces son los profesionales los que saben perfectamente dónde están esos obstáculos, ¿no? Hay una definición de uno de los ingenieros, si me enrollo mucho por favor me cortas, ¿no? Hay una definición de uno de los ingenieros de Toyota, que fue uno de los que creó el sistema de producción de Toyota, ¿no? Que dio origen a Lean, que se llama Taiichi Ohno, que llegó a ser vicepresidente, ¿no? Y él decía una cosa que me parece muy representativa, ¿no? No mires con los ojos, ¿no? No mires con tus ojos, mira con tus pies, ¿no? Y dice, no pienses con tu cabeza, piensa con tus manos, ¿no? Y creo que es bastante significativo de lo que quieres decir, ¿no? Al final, no mires con tus ojos, no, mira con los ojos de tu organización, no son solo tus ojos los que tienen que mirar, el mundo es empírico, habla con tus empleados, define técnicas, involúcrales, ellos saben dónde están las ineficiencias en los procesos, no eres tú el que las sabes, son ellos los que las saben. Habla con ellos, involúcrales en tu propia gestión, porque son ellos los que te van a ayudar a mejorar la eficiencia y a darle un mayor valor a tu cliente. Yo creo que hilando un poco con lo que dice Antonio y seguro que ahora hablamos un poco de lo que es el Lean IT en concepto de la aplicación de la tecnología en la metodología Lean, y ese en nuestro caso, y por utilizar también otra palabra en inglés, ¿no? Es un poco back to basics, ¿no? Es decir, es volver a la esencia del problema, volver a hablar con el usuario final, el proceso este end-to-end que hemos hablado, o sea, algo transversal. Cuando hemos hecho mucha verticalización, la tecnología empieza a ser muy complicada, ¿no? Complicada en el sentido de positivo también, de que tiene una potencia brutal, con lo cual, si te verticalizas mucho la tecnología, puedes llegar a meterte a lo mejor en algo muy estanco y dejar de ver un poco el proceso horizontal, de volver a hablar con el usuario y el cliente final, que es lo que quiere, volviendo a enganchar la palabra de cliente, ¿no? Entonces, nosotros mucho en tecnología, antiguamente lo que hablábamos es con el CIO, ¿no? El responsable de informática es al que le vendíamos toda la tecnología en que podía apoyarse para que él luego la vendiera a sus usuarios finales, que eran el negocio, al final. Y ahora cada vez lo que se habla más en tecnología es de hablar directamente con el cliente final, que él es el usuario de negocio y el que tiene criterio para decir exactamente qué es lo que le pasa, cuál es su problema, y que luego tú apliques la tecnología en resolverse eso, obviamente de la mano del CIO, pero hablando al final con el cliente final, o sea, la esencia del volver a decir, voy a hablar de cuál es el problema y de toda esta potencia de herramientas que tengo, cómo le voy a dar aplicación un poco todo esto, ¿no? Entonces, es un poco volver a la esencia, volver a hablar con el cliente final y quitar toda esa grasa, ¿no? Todo ese magro del que estábamos antes, para hablar de las cosas más sencillas y los problemas más básicos. Sí, así es. Y además, vinculado a lo que dice Sergio, en la anterior crisis, no en esta, ¿no? Que tiene unas características muy distintas, pero en la crisis que tuvimos a comienzo de la década de los 2000, pues en el fondo lo que sucedió, ¿no? La crisis del .com, en lo que consistía era en crear grandes proyectos faraónicos, ¿no? Dentro del área de TI, ¿no? Que me da igual llevarlo al terreno de una startup o llevarlo al terreno de una empresa. En el fondo se creaban grandes proyectos faraónicos y no había un testeo, no había una validación de la hipótesis con tu cliente, ¿no? Y al final pues te encontrabas con situaciones donde durante un año, año y medio, 2 años, pues las pequeñas compañías, las startups o las grandes compañías invertían millones de dólares, millones de euros en un producto que cuando luego lo sacaban al mercado pues descubrían que el mercado no lo aceptaba por razones de distinto cuño, ¿no? Y ahí fue cuando se empezó también a popularizar la utilización pues de todas estas técnicas Lean
en el desarrollo de proyectos puramente informáticos, porque al final esto en lo que consiste es en definir productos mínimo viables, en definir prototipos que tú puedas sacar de una manera rápida al mercado, que puedas iterar rápidamente en el mercado, para no tener el mejor producto, sino para verdaderamente testear si ese producto tiene un mercado, si verdaderamente el cliente te lo está comprando. No necesitas tener todas las funcionalidades, lo que necesitas es ir poco a poco construyendo aquellas funcionalidades que el mercado quiere, ¿no? Es un proceso mucho más iterativo, es un proceso mucho más empírico, es un proceso que consiste en definir una serie de hipótesis y en definir un proceso que te permita validar esas hipótesis en el menor plazo de tiempo. Porque en lo que consiste es en aprender rápido, e incluso si tienes que fallar, falla más rápido, ¿no? Y de hecho, esa es una de las razones por las cuales pues Lean ya no solamente es de aplicación o no solamente está de aplicación en la gran empresa, sino que hace poco, pues hace 5 años, pues una persona en Estados Unidos pues lanzó la denominación de Lean Startup para la aplicación precisamente de técnicas Lean en la creación de nuevas startups con el objetivo de reducir su tasa de fracaso. ¿Y sería usted tan amable de ponernos algún ejemplo de algún tipo de aplicación de este Lean o de Lean IT en las empresas? No sé si grandes o pequeñas. Bueno, pues a día de hoy la verdad es que empresas grandes son muchas las que llevan un par de años por lo menos adoptando Lean en sus departamentos de tecnología. Os puedo citar el caso de Mapfre, que es un caso además bastante representativo, donde ellos han conseguido transformar todo su departamento de sistemas. Me parece además un caso representativo porque precisamente la buena experiencia que han tenido en Mapfre al aplicar Lean en su departamento de IT, lo que está provocando ahora es que sean los pioneros a la hora de aplicar Lean en su departamento de operaciones. Ellos ahora mismo pues están trasladando ese conocimiento y ese know-how que han desarrollado en las prácticas Lean, en la industrialización del departamento de sistemas, precisamente para el área tradicional. Quizás porque en el área tradicional de procesos es donde tienen más legacy, es donde tienen más historia, donde es necesario romper más barreras, ¿no? Otros casos de aplicación de Lean, pues os puedo poner el caso de Repsol, ¿no? En cuyo departamento de innovación pues lleva ya varios años trabajando y Lean precisamente es uno de los mantras, es la filosofía que ellos están adoptando pues para toda la innovación, para la mejora continua, ¿no? Y para ese cambio cultural que llevan varios años persiguiendo, ¿no? Compañías que están aplicando Lean, os puedo dar muchos nombres a día de hoy. Bankia también, está la nueva dirección de Bankia, la verdad es que son unos firmes convencidos de la necesidad de aplicar Lean para eliminar precisamente todos esos desperdicios. Iberdrola, Telefónica es otra de las compañías que a día de hoy lo está valorando. Tienen dentro de la casa varios directivos convencidos acerca de la utilidad de Lean y lo que están viendo es el momento indicado pues para relanzar una iniciativa de este tipo, ¿no? A nivel de startup, la verdad es que a día de hoy casi todas las startups ya vienen con esta consideración, ¿no? ¿En serio? Viene de serie. Viene un poco de serie, ¿no? Quizás ellos lo tienen un poco más fácil, ¿no? Y si me permites, quizás porque en el caso de la gran corporación la principal barrera con la que nos acabamos encontrando siempre es la barrera cultural. Al final la gente tiene una manera de trabajar, es muy difícil, volviendo a lo que comentábamos antes, que cambien esa manera de trabajar y sin embargo en una startup la cultura se está haciendo, ¿no? Y por propia definición el que es emprendedor y lanza una startup pues ya está motivado de serie, como dices tú, ya está motivado de serie pues para lanzar y para llevar adelante su proyecto, ¿no? Y la consideración de la importancia del cliente es algo que en una gran empresa probablemente hay que refrescarlo, en una startup pues viene dado, ¿no? Yo tengo una duda, Antonio, en todos estos ejemplos que estás poniendo de aplicación de Lean, ¿cómo es una sesión? O te digo yo cómo me imagino una sesión de Lean, a ver si es más o menos en este sentido, diciendo que era un back to basics, que es volver a hablar con el cliente, hacerle preguntas básicas. O sea, un poco lo que creo que pasa con la tecnología también es que venimos abrumando con la cantidad de cosas que hay que hacer y venimos con la solución ya y todavía no hemos escuchado al cliente, ¿no? Venimos ya, tengo solución a tu problema, conozco tu sector, lo he hecho en tu competencia y ya le damos la solución. Bueno, todavía no te he contado cuál es mi problema, entonces lo que preguntaba un poco de cuál es la metodología que usáis ahí, que me imagino que es algo tan básico como empezar a decir cuál es tu problema, qué es lo que está pasando, y luego darle una serie de metodologías para dejarle hablar, ir guiándole un poco, y muchas veces el cliente es el que va creando al final sus propias soluciones o va dando un poco las pautas claras a qué es lo que hay que hacer. Luego obviamente tenéis muchos métodos y la consultoría que aplicáis vosotros da infinito valor, pero que me da la sensación que es algo como fácil si les consigues guiar, ¿no?
Exactamente. De hecho, la palabra es guiar, ¿no? La palabra es facilitar. No se trata tanto de consultar al cliente, no se trata tanto de darle una solución, sino de ser capaz de guiarle a una solución que muchas veces es el propio cliente el que la tiene, ¿no? Y tú lo has descrito de una manera muy clara. Yo creo que es back to the basics, o sea, es volver a recuperar la esencia, ¿no? Y al final, en el fondo, es llegar a profundizar en aspectos pues bueno, ¿no? En los departamentos de tecnología, aspectos que son muy básicos. Todo cliente al que se le pregunte te va a decir que quiere algo bueno, bonito y barato, ¿no? Y lo que hay que hacer es seguir preguntando y preguntar en qué consiste para ti ser bueno, en qué consiste para ti ser bonito, ¿no? Muchas veces eso lleva a que no va a ser algo barato, pero por lo menos es Y profundizar. lo barato sale caro, ¿no? Y lo También. barato sale caro, ¿no? Pero es profundizar un poco, Sergio, en todos estos conceptos, ¿no? Y ayudarle al cliente a desgranar qué es lo que verdaderamente necesita, ¿no? Y eso no quita para que no sigamos teniendo obstáculos cuando aplicamos Lean IT, porque en el fondo muchas veces, y tú lo sabes porque vives en este mundo en el que yo vivo, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de cliente, en el fondo no es el cliente final. El departamento de tecnología tiene como cliente a un cliente interno, ¿no? Y es muy difícil que su propia organización le facilite para ver el cliente final. Y esas son las barreras que precisamente tratamos de romper. Es curioso, pero es muchísimo más difícil muchas veces el conseguir juntar a gente de diferentes departamentos en una compañía que el poder aplicar una ingeniería de procesos, por muy complicada que sea, a la resolución de cualquier problemática de cliente, ¿no? El juntar a diferentes personas de diferentes departamentos por la cultura empresarial, por las maneras que tenemos de trabajar, porque las orientaciones y los objetivos están definidos de otra manera, es muchas veces mucho más difícil que cualquier resolución de un problema complejo como los que podamos estar hablando. Una cosa más, Antonio, existe una asociación en España, una asociación de Lean IT, se llama AELIT, va a celebrar un congreso este año en el mes de noviembre. Imagino que entre los objetivos de ese congreso y de esta asociación estará todo esto que nos ha contado, ¿no? Y evangelizar sobre todos estos asuntos para que llegue a cuantas más empresas mejor, ¿no? Así es, así es. A ver, Lean es un concepto que aunque tenga muchos años, yo creo que todos estamos aprendiendo en el camino y eso hace pues que todo lo que es en los foros, las conferencias, el compartir información. Nosotros al amparo de esta asociación también organizamos muchas sesiones de desayunos, donde en el fondo lo que queremos es dar a conocer cómo lo están haciendo las empresas y qué obstáculos están encontrando, ¿no? Al final una solución única pues me temo que no existe, depende mucho de la cultura y eso hace que foros, congresos como el que vamos a organizar el 26 de noviembre pues para nosotros sean fundamentales en esa compartición de experiencias. Que vaya muy bien. Don Antonio Crespo, director general de Queen Wellington Redwood Group, aprendiendo de Lean, yo creo que nos ha quedado bastante claro que es algo más que esa operación bikini a la que se han apuntado muchos ahora para estos meses, como nos contaba Antonio Crespo. Ha sido un placer tenerle por aquí, que vaya muy bien ese congreso y que lleguen ustedes a mucha gente. Muy bien, encantado, un placer para mí. Sergio Porcar, socio de SCL Consulting. La semana que viene seguimos aprendiendo un día más, una semana más, hasta que nos vayamos de vacaciones y a la vuelta también con SCL Consulting sobre tecnología para las empresas. Ya nos lo sabemos casi todo, pero queda un poquito todavía, Queda un Rubén, poquito, así que seguimos intentando. Y es que esto va cambiando muy rápido. Sí, sí, O sea, que lo que sepamos hoy, mañana igual no Lo tiene tenemos nada todo que ver. inventado. Así que hay que venir a clase todas las semanas. Sergio, hasta la Gracias. próxima. Adiós. Igualmente, Adiós. igualmente. Adiós.